Buenas noches a todos. Oremos juntos para iniciar. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por guiar nuestros corazones ante tu palabra. Hoy también aprenderemos la palabra de la Biblia. Ayúdanos, por favor, para que podamos comprender tu existencia exactamente a través de tu palabra. Ayúdanos para poder saber que tú estás vivo y esta Biblia es verdad. Ayúdanos para que podamos tener corazón humilde ante tu palabra. Abre nuestros corazones, oídos y pensamientos, por favor. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente, busquemos la Biblia. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Texto principal de hoy, Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Si lo tienen, leamos juntos. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Por qué? Aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Hasta aquí. Este es el texto principal de hoy y así hemos comenzado leyendo este versículo. Aquí, en este versículo, texto principal, dice que ir a la casa del luto es mejor que ir a la casa del banquete. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo piensan ustedes acerca de esto? Si tuvieran que ir a dos lugares a la misma hora, ¿cuál elegirían entre los dos ustedes? ¿Cómo piensan? ¿Qué opinan? Quizás quieran más ir a la casa del banquete carnalmente, ¿no? Sí, carnalmente. Si es que vamos a la casa del luto, tendríamos que ver lágrimas, rostros tristes y doloridos, ¿no? Sin embargo, debido a que la casa del banquete tiene risas y alegría, la verdadera intención del corazón habrá sido querer ir más a la casa del banquete que a la casa del luto, ¿no? Carnalmente. Pero, al contrario, aquí, la palabra de Dios, la Biblia, dice que es mejor ir a la casa del luto. La Biblia dice así. ¿Por qué? ¿Por qué? La razón es que podemos aprender cosas importantes yendo a la casa del luto. Sí, cosas importantes hay en la casa del luto. Aquí, el texto principal dice, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Sí? La Biblia dice así. Es decir, lo primero que podemos aprender de la casa del luto es la verdad de que eventualmente todos mueren. Todos mueren. Acerca de este tema de la muerte, ayer también pensamos al comienzo del primer día, ¿no? Al final, todas las personas mueren. Todas las personas mueren. Los médicos que curan enfermedades también mueren, ¿no? Los ricos y pobres mueren. Los reyes y presidentes que gobernaron un país también mueren. Todos mueren. Entonces, al ir a la casa del luto, podemos pensar en el hecho de que la muerte llega a todos por igual, ¿sí? Por igual. Y lo que hay más allá de esa muerte, podemos pensar esto, podemos entender esto. Como aprendimos ayer, debido a que todos tienen el espíritu dado por Dios, todos tienen ese espíritu. Pensamos
en el mundo eterno, frente a la muerte, automáticamente, instintivamente, pensamos sobre nuestra muerte. Hasta ahora, yo personalmente he visitado numerosos funerales y me di cuenta de que hay unas características comunes que las personas tienen en los lutos. Hay unas características comunes. Es decir, incluso todos aquellos que no conocían a Dios y no aprendieron de la Biblia, todos querían que los muertos fueran a un buen lugar después de su muerte. Todos dicen de esa manera. Ellos así intercambian las palabras de consuelo en la casa del luto. De esa manera, ahora tu papá o tu mamá estará descansando en un buen lugar. Tu amigo, tu amiga habría ido a un mejor lugar ahora. Así comparten estas palabras para consolar en la casa del luto. Es decir, todas las personas crean en Dios o no, piensan que hay otro mundo más allá de la muerte. Este es un concepto espiritual, ¿no? De esa manera, el hecho de que el hombre tenga un concepto del mundo espiritual es una prueba de que el hombre tiene el espíritu. Sí, podemos entender de esa manera. Y debido a que ese pensamiento también se podría relacionar con Dios. La Biblia dice que es mejor que uno vaya a la casa del luto que a la casa del banquete. Además, hay una cosa más que podemos aprender si vamos a la casa del luto. Eclesiastés capítulo 5, versículo 15. Aquí, Eclesiastés 5, 15. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Aquí también la Biblia dice de esa manera. Otra cosa importante en la que podemos pensar frente a la muerte es que cuando morimos, todos nos partimos con las manos vacías. No importa cuán rico que sea, no puede llevarse ni una sola moneda cuando muera. Ayer, el primer día, escuchamos una historia muy triste de un hombre que falleció con 5 monedas restantes, ¿no? Esa persona también murió por lo que ni siquiera pudo tomar los 5 monedas, 5 soles de moneda, ¿no? Como dice este versículo, así como nacimos sin nada, tampoco nos llevaremos nada cuando muramos. Dice, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Exactamente explica sobre nuestra vida, también sobre la muerte. Si así termina la vida, pensemos, si así termina la vida, debemos darnos cuenta de que vana es esta vida, ¿no? Y además, debemos darnos cuenta de que esta vida vacía no lo es todo. Hay un mundo eterno después de la muerte. Tenemos que pensar esto. Y que hay un Dios que puede dar la respuesta exacta acerca de este mundo eterno, después de la muerte. Dios nos dio la Biblia para responder a esta pregunta para nosotros. Sí, para nosotros nos dio esta Biblia para responder sobre esta pregunta. Entonces, cuando vamos a la casa del luto,
podemos pensar hasta aquí, ¿sí? Solamente pensar, puedo saber estas cosas antes de la muerte. En la casa del luto podemos pensar, pero hasta aquí. No podemos encontrar la respuesta acerca de esa pregunta. Podemos pensar, pero no podemos encontrar la respuesta sobre esta muerte. Sin embargo, la respuesta a todos estos problemas están en la Biblia, ¿sí? Están en la Biblia dada por el Dios que creó el universo y la humanidad. Por eso, Dios puede dar la respuesta a través de la Biblia. Por lo tanto, así estamos estudiando esta Biblia muy detalladamente, ¿no? Continuando desde ayer, el propósito de estudiar la Biblia es resolver los problemas fundamentales y más importantes de la vida. Es decir, solucionar los problemas de la muerte y el juicio. Esto es el propósito. Y además es para recibir la vida eterna, que es la salvación a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Vida eterna, la salvación. Este es el propósito de estudiar la Biblia. Por lo tanto, hemos preparado este seminario de la Biblia. El tema muy importante. Por eso, por favor, abriendo nuestros corazones, escuchen atentamente. Este tema es muy importante, ¿no? Sin embargo, algunos pueden preguntar, ¿cómo pueden creer si lo que está escrito en la Biblia es verdad o falsedad? ¿Sí? Pueden preguntar de esa manera. Por eso, la Biblia misma dice así. La Biblia dice así. Deuteronomio, busquemos Deuteronomio capítulo 18, versículo 21 y 22. Deuteronomio 18, 21, 22. Aquí les leo. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. La Biblia dice así. Lo que significa este versículo es lo como siguiente. Mire, por ejemplo, si hay huellas humanas en la playa, a pesar de esa persona no es visible ahora, es una evidencia muy cierta de que hubo una persona ahí, ¿no? Al igual que esto, también podemos creer en Dios. Al ver lo que Dios ha hecho y los hechos históricos escritos en la Biblia y confirmar que todos ellos son verdad. De esa manera, podemos creer en Dios. Y aquí, este versículo significa así. Si no hay pruebas ni cumplimientos en las palabras dichas en el nombre de Dios, no son palabras de Dios, así que no hace falta temerle a Dios. Es decir, está preguntando si hay alguna prueba de lo que sucedió en el pasado desde el momento en que lo dijo. Para esto, lo podemos confirmar. Sí, lo podemos confirmar averiguando las evidencias y pruebas, ¿no? Y acerca de los cumplimientos, solo necesitamos ver si lo que sucederá en el futuro va conforme a lo que está escrito en la Biblia desde el momento en que lo dijo, ¿no? Si todas estas cosas se confirman y se cumplen exactamente como se dijeron, esta es la palabra de Dios, por lo que debe reconocer, creer y temer a Dios. Sí.
Entonces, pensemos una vez. Pensemos. Si eso fuera mentira, ¿sí? Si eso fuera mentira, la Biblia misma habría podido decir así de esa manera. ¿Cómo piensan ustedes? Si eso fuera mentira. La Biblia misma podría decir así de esa manera. Lo que está escrito en la Biblia de esa manera significa que todo es cierto. ¿Sí? Todo es cierto. Por lo tanto, al comprobar y creerlo, ¿no? Y si todo el contenido coincide con lo que dice la Biblia correctamente, debe pensar seriamente y temer a Dios. Es muy importante, ¿no? Hay muchas escrituras religiosas en este mundo. Sí, hay muchas, pero ninguna trata sobre el principio y el fin de la humanidad. Ninguna escrituras. Es decir, el hecho de la creación y la historia de la humanidad. Ninguna escrituras religiosas trata sobre este tema, este contenido. Ellas solamente pueden decir que se debe vivir bien y rectamente, moralmente, socialmente y religiosamente, pero no pueden explicar el hecho de la creación y el comienzo y el fin de la historia de la humanidad. ¿Por qué? En esas religiones, esas escrituras religiosas, no se encuentra el Dios verdadero, que creó el mundo y al hombre. Es algo muy obvio, ¿no? Solamente la Biblia, que es la palabra de Dios, puede decir esta verdad de la creación y la historia de la humanidad exactamente. ¿Por qué? Esta es la palabra de Dios, ¿no? Porque existe un único Dios verdadero y Él gobierna la historia de la humanidad según las palabras de la Biblia. Por lo tanto, al ver los contenidos de la Biblia y confirmar si ellos se han cumplido en la historia realmente y también si existen tales evidencias, de tal modo podemos creerlo, ¿no? Entonces, si toda la historia de la humanidad y la Biblia coinciden en todo, esa es la evidencia más cierta de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Por eso, hoy averigüemos acerca de estos hechos históricos uno por uno, detalladamente. Primero, vamos a ver sobre el inicio de la humanidad. La Biblia nos enseña el lugar donde empezó la humanidad. ¿Ustedes han escuchado sobre el huerto del Edén? Huerto del Edén. Es el lugar donde vivieron las primeras personas, Adán y Eva. Hay la explicación acerca de este lugar en la Biblia. Vamos a buscar Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Aquí está explicando sobre el lugar del huerto del Edén. Les leo. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La Biblia dice que las primeras personas, Adán y Eva, vivieron en el huerto del Edén. Y también nos dice que este huerto existió dentro de este mundo. Dentro de este mundo. Si podemos encontrar evidencias de que el huerto del Edén realmente existió, podremos creer
en que la Biblia es verdad también, ¿no? Pero, Dios muy amablemente registró la ubicación de este huerto del Edén en la Biblia exactamente para que pudiéramos encontrar evidencia. Es decir, si tenemos la dirección, es muy fácil encontrar un lugar. Así, en la Biblia está la dirección que ubica el huerto del Edén. Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14. Aquí explica sobre esta dirección, ubicación. Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14. También les leo. Y salía de Edén un río para regar al huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bdelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hittegel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Aquí dice, en el huerto del Edén fluían 4 ríos. Nombre de ellos son Pisón, Gihón, Hittegel y Éufrates. ¿En dónde estaba el huerto del Edén? ¿Sí? ¿Dónde estaba el huerto del Edén? Definitivamente podemos decir que estaba en el Medio Oriente. Medio Oriente, en Irak exactamente. Vamos a averiguar por qué así. Mire, vamos a ver este mapa. Este es el río Tigris. Es el río Hittegel en idioma hebreo. Río Tigris es río Hittegel. Y este es el río Éufrates. Estos 2 ríos pasan por Bagdad, aquí, por Bagdad, que es la capital de Irak. Y finalmente estos ríos entran al Golfo Pérsico. Entonces, podemos pensar que, según la Biblia, el huerto del Edén estaba en Irak. Aquí es Irak, en Medio Oriente. Pero, si este es el lugar donde estaba el huerto del Edén, entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están los otros 2 ríos? ¿Dónde están? Si aquí estuvo el huerto del Edén, también deben estar los otros 2 ríos también, ¿no? Pero, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están? En la Biblia explica sobre este lugar. Ezequiel capítulo 31, versículo 18, aquí explica sobre esta cosa. Ezequiel 31, versículo 18, les leo. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Aquí la Biblia dice así. Dice que el huerto del Edén fue derribado. Entonces, el río debe estar debajo de la tierra, ¿no? Por eso, para encontrarlo, analizaron la tierra. Y para confirmar esto, Estados Unidos mandó un satélite para tomar las fotos a las profundidades de la tierra. Este periódico salió en 1982. Dice, la nave espacial Columbia descubrió antiguos ríos debajo del desierto. Sí,
La tecnología humana pudo sacar la foto hacia incluso debajo de la tierra hasta 10 metros de la profundidad con radar. Así, asombrosamente, encontraron grandes rasgos de ríos a 5 metros debajo de la tierra. Al final, encontraron los 2 ríos perdidos. Así, descubrieron todos los ríos que mencionó en la Biblia. Este es el río Tigris, este es el Éufrates, y estos son restos de los 2 ríos perdidos, Pisón y Gihón. Entonces, aquí estaba el huerto del Edén, ciertamente. Vamos a ver un video sobre este huerto del Edén. 이들 모래 언덕은 수천 톤의 모래로 이루어져 있습니다. 바람에 날린 작은 모래가루는 가장 낭만적이고 영원한 사막의 이미지를 연출해내는데요. 반쯤 얼어붙은 바다가 바람에 의해 끝없이 물결치는 것 같죠. 정말 놀라운 것이죠. 광활한 고요함이 우리를 압도합니다. 영원성이 있죠. 이곳에서는 아무것도 변하지 않는다고 믿게 되지만 그것은 환상에 불과합니다. 이 모래바다 아래에는 놀라운 비밀이 놓여 있습니다. 1981년 모래사막 225km 상공에서 우주왕복선 콜롬비아호는 이 사막을 내려다보고 특수 사진 촬영을 했습니다. 그 결과는 정말 놀랄만한 것이었습니다. 적외선 촬영은 평평하고 황폐한 넓은 모래면 대신 산과 강, 계곡을 드러냈습니다. 사막의 표면에서 불과 몇 미터 아래에 숨겨진 세상을 폭로한 것입니다. 모래층을 면밀히 조사한 결과 사하라 사막이 3,500만 년 전에는 한때 푸른 강구와 초원을 가진 비옥한 사바나 지역이었음이 드러났습니다. 세월이 흐르면서 지구 기후의 작은 변화가 생명을 시들고 죽게 만든 거죠. 우리는 사막이 영원하다고 생각하지만 사실 사막은 끊임없이 변화하고 있습니다. La ciencia y tecnología de nuestra época descubrieron el vestigio de 2 antiguos ríos perdidos. Y hay una prueba muy segura de que este lugar es el huerto del Edén. Es esta imagen. Mire, esta imagen. ¿Saben qué es esto? Esto es petróleo. El 70% del petróleo del mundo sale de este lugar, Golfo Pérsico. Este es el dibujo de la cantidad de producción de petróleo, ¿sí? En el Golfo Pérsico, aquí, Golfo Pérsico, se producen bastante mucho. Así, mire. ¿Por qué? Es porque aquí estaba el huerto del Edén. Solo por la arena no se podría formar petróleo. Para formarse el petróleo se necesita que muchos animales y plantas sean enterrados de repente en la tierra. También debe haber una constante temperatura alta y presión en la tierra para formar petróleo. En Ezequiel 31:18 dice que los árboles del Edén fueron derribados, dice. Pues, derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. La Biblia testifica muy exactamente, ¿no? Entonces, los animales y plantas del huerto del Edén fueron sepultados y
se descompusieron con mucha energía y presión para después convertirse en petróleo. De esa manera. Así que podemos decir que en este lugar hubo muchísimos animales y bosques. Estos se convirtieron en petróleo. Por lo tanto, hay muchas evidencias se descubrieron de que hubo muchos animales y plantas en este lugar en el pasado. Mire, se descubrieron muchos murales que presentan animales e imágenes de caza y las evidencias de que fueron un bosque frondoso en el pasado. Y hay una piedra que se llama madera silicificada, que es un árbol que ha sido fosilizado durante un largo periodo del tiempo. Pero aquí, mire, en el desierto de Sahara se encuentran muchos de estos árboles silicificados. Eso también se puede decir que es una prueba muy clara de que existían árboles aquí en este desierto. Por eso, aquí en el desierto se producen petróleo. Entonces, se dice que el petróleo viene de los animales y plantas sepultados por el diluvio de Noé. Diluvio de Noé. Aquí un periódico dice, el petróleo se formó de los animales que fueron enterrados durante el diluvio de Noé. Muchos científicos, de acuerdo con esto había probado a través de las varias investigaciones. Como hemos visto hasta ahora, el huerto del Edén existió en el lugar que ahora es Irak y que estaba en el Medio Oriente. Por lo tanto, podemos decir que el huerto del Edén existió realmente, ¿no? Que el huerto del Edén en verdad haya existido significa que la Biblia es verdad y que Dios existe. Podemos decir así. Podemos entender, reconocer de esa manera. Es muy importante, ¿no? Dios existe. Toda la Biblia es verdad. También, si el huerto del Edén es verdad, entonces todo lo demás de la Biblia es también verdad. Podemos entender así lógicamente, ¿no? Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén y tuvieron muchos descendientes y la población aumentó más y más. Pero, muy lamentablemente, en Génesis capítulo 6 aparecen las escenas de que las personas cometieron muchísimos pecados. Por eso dice que Dios juzgó este mundo con agua. Juzgó con agua. Eso es el diluvio de Noé. Veamos Génesis capítulo 6. Aquí está escrito la historia del diluvio de Noé. Aquí voy a leer rápidamente. Génesis capítulo 6, 5 al 8, les leo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepintió de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Génesis 6:14 dice así: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 7:22-24 también dice: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Hasta aquí. Esta es la historia del diluvio de Noé. Si resumimos esto, podemos ver lo siguiente. Aquí, en la época de Noé, las personas cometieron muchísimos pecados. El mundo se llenó de pecado y por eso Dios decidió juzgar al mundo con agua. Pero Dios amaba a las personas. Por eso, aunque habían cometido muchos pecados, Dios planeó una manera para poder perdonarlos y así salvarse del juicio. Ese plan fue el arca. En aquel momento, el hombre que obedeció dignamente y humildemente ante Dios fue Noé. Dios le mandó a Noé que construyera un arca porque iba a juzgar al mundo con agua. Noé construía el arca y predicaba a las personas muy fervorosamente. Suban al arca. ¿Por qué? Dios juzgará a este mundo con agua. Suban. Aunque Noé predicó sin cesar, la Biblia dice sin cesar, las personas no lo escucharon. Más bien, se burlaron de él y lo tomaron como broma. Qué pena, ¿no? Porque hasta esa época nunca había llovido antes. El arca fue construida todo y un par de cada animal se subió con los familiares de Noé, en total 8 personas. La puerta del arca fue cerrada. Al final fue cerrada. Cuando sucedió esto, empezó a llover. Entonces, seguramente las personas corrieron hacia el arca y golpearon la puerta y pidieron que los salvaran, ¿no? Pero, la puerta, una vez cerrada, no se abrió. Por este diluvio mundial, solamente los familiares de Noé sobrevivieron y todos los demás murieron. Eso no es una cuenta de niño, sí, no es una cuenta. La Biblia no es un libro infantil, sino la palabra de Dios. Así fue el diluvio de Noé. En otras palabras, el mundo en el que vivimos en un tiempo fue completamente destruido por agua, ¿no? Se hizo un video imaginando esta escena para que pueda entender bien. Vamos a ver este video juntos. Vamos a ver juntos. Mire, yo quiero explicar un ratito. Génesis capítulo 7, versículo 11 dice,
aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. ¿Sí? Entonces, así salieron las aguas de la tierra. Salieron las aguas de la tierra. Por eso este video describe muy exactamente, según dice la Biblia. Veamos continuamente. Y esta escena también, mire, esta escena también coincide muy exactamente con el versículo de Salmos. Salmos 104, 6 dice, con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Como con vestido, el agua cubrió los montes y la tierra. Esta escena también es muy adecuado con este versículo. Miren, veamos continuamente. Aquí también, y descargó la nube del cielo. Génesis capítulo 7 dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas y así descargó todas las aguas del cielo. Así, esta tierra que vivimos se ha hundido completamente por el agua en este momento. Diluvio de Noé. Entonces, ahora debemos discutir si esto es verdad o no. Debemos discutir. Si esto es verdad, entonces la Biblia también es verdad, ¿no? También Dios está vivo. Y también juzgará al mundo por el pecado. Tenemos que pensar esto. Esto significa que también existe el cielo y el infierno del que habló Dios. Por eso, tenemos que creerlo, pero para creer en eso, tenemos que comprobar las evidencias, Y también, si esta es la verdad, deberían existir por todas las partes de la tierra muchas pruebas de que se hundió esta tierra por el agua completamente, ¿no? Y una de ellas, la evidencia más segura, es que el 75% de la superficie de la tierra está hecha con una capa sedimentaria. Casi la mayor parte de la tierra es capa sedimentaria. Esta es la capa sedimentaria. Es Grand Canyon en Estados Unidos. Mire, para que se forme esta capa, sí o sí se necesita del agua. Agua es muy importante. Es decir, que se necesita una corriente de agua mezclada con tierra para que forme esta capa sedimentaria. Aquí es Huaraz. También hay una capa sedimentaria. Cuando visité ahí, he sacado esta foto, mire. El hecho de que la mayor parte de la tierra es capa sedimentaria es una evidencia fuerte de que todo el mundo estaba cubierto con agua y tierra que fueron mezclados. Por ejemplo, hubo un diluvio en Perú en el año 2017. Vamos a ver una noticia que salió este año. Vamos a ver.
El desastre ha dejado al menos 62 muertos, más de medio millón de damnificados y unas 8.000 viviendas destruidas. Liliana Choi nos trae lo último desde una de las zonas más afectadas. Las mortales inundaciones que han cobrado ya decenas de vidas en Perú no dan tregua. Un recalentamiento del mar que origina intensas lluvias en las quebradas, provocando desbordes en los ríos. La carretera central que une Lima con el centro del país fue declarada en emergencia. Al sur de la capital, cientos de damnificados fueron rescatados por los equipos de emergencia. El Servicio Nacional de Meteorología confirmó que las lluvias torrenciales en la sierra que están provocando este desastre continuarán en los próximos días. Cuando una corriente así, mezclada con agua y tierra, fluye por causa de tales diluvios, se forman las capas sedimentarias. La existencia de la capa sedimentaria tan enorme como aquí, Grand Canyon, es una evidencia cierta de que hubo un diluvio así tan grande. ¿Sí? Podemos decir así. Por lo tanto, que el 75% de la superficie de la Tierra está hecha de esta capa sedimentaria es la evidencia más segura de que hubo un gran diluvio en esta Tierra en el pasado. ¿Sí? Es muy cierto, ¿no? Continuamente, vamos a averiguar las pruebas del diluvio de Noé. Mire, esto es el monte Everest. Monte Everest. El monte más alto del mundo, ¿no? La altura es 8.848 metros. Pero, en este monte, aquí se descubrieron los fósiles de conchas. Fósiles de conchas. Mire, estos son fósiles de conchas. Entonces, ¿ustedes cómo piensan? ¿En dónde viven las conchas? ¿Dónde? ¿Es muy difícil? Obviamente viven en el mar. Sí, en el mar. Como aquí en Chimbote, ¿no? No es un monte. ¿Cómo podríamos encontrar una concha en un monte unos de 8.000 metros? ¿Alguien los trajo para las fotos para Facebook? ¿Cómo piensan? No, absolutamente no. Estos fósiles están a una altura imposible de alcanzar para las personas, pero ¿cómo están ahí? ¿Cómo? Con esto podemos saber que el diluvio que cubrió este monte, este mundo, fue verdad. Podemos entender así. Después del diluvio, subieron los montes y descendieron los valles. Aquí Salmos 104 dice así, ¿no? Estas cosas no se puede explicar sin el acontecimiento del diluvio de Noé. No puede explicar. Otra prueba de diluvio es lago del sal. Lago del sal, mire. Aquí, en el mapa del mundo, aquí los puntos negros son lagos de sal. Hay lagos de sal en lugares que están a miles de kilómetros del mar. ¿Conocen ustedes desierto de sal, Uyuni, en Bolivia? ¿Sí? ¿Conocen ustedes? La altura de este lugar es 3.400 metros, muy alto, ¿no? Pero aquí hay un desierto de sal, así. ¿Por qué es así? Miren, ahora hacen ladrillo de sal. Hasta hacen ladrillo de sal. Después de que el agua del diluvio de Noé sale, se crean hoyos. El agua del mar queda atrapada en estos hoyos y después es evaporada por el sol, dejando la sal. Por esta razón,
se crean estos grandes desiertos de sal. No puede subir agua a una altura de 3.400 metros, ¿no? Pero no solamente pasó esto en Bolivia, sino en todo el mundo. Entonces, hay muchos lagos de sal por todo el mundo, todo el mundo. Aquí, en Mongolia está a miles de kilómetros del mar también. No hay mar ahí, pura tierra, pura tierra. Yo estaba ahí durante 6 meses como misionero, unos años atrás. Visité un lago de sal, se llama Chagangnor, que significa lago blanco, lago blanco. Esto, todo es sal. Aquí también hay sal. Yo lo probé, esto realmente era salado. Mire, por eso mi cara como así. Ah, tan salado. Sí. Visité también aquí a salineras en Cusco, aquí en Perú. Aquí también en un lugar que no tiene ninguna relación con mar, porque se ubica en un monte de más de 3.000 metros de altura, muy alto, ¿no? Así está produciendo sal continuamente. Mire, todo es sal. Aquí sal es más salado que de Mongolia, más salado. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto sin diluvio de Noé? ¿Cómo puede explicar? Esto es una prueba muy cierta de que el agua del diluvio cubrió todo el mundo. Podemos decir así. Y se dice que después de ese diluvio, las aguas se disminuyeron y se retiraron a algunos lugares. La Biblia dice esto. En la Biblia está escrito que cómo Dios trató esa agua. Entonces, si lo encontramos en esta tierra, podemos decir que esa es la evidencia del diluvio de Noé también, ¿no? Aquí, Salmos capítulo 33, versículo 7, aquí explica sobre esto. Salmos 33, versículo 7. Salmos 33, 7. Si lo tienen, leamos juntos. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Aquí dice, Él junta como montón las aguas del mar. ¿Qué significa esto? ¿Cómo piensan ustedes? Junta como montón las aguas del mar. ¿Qué es esto? Eso se puede decir que los hielos de Polo Sur es 11 veces más grande que la tierra del Perú. Muy grande, ¿no? Mire, el 98% de Polo Sur fue hecho por hielo perpetuo. Y su espesor medio es de 2.000 metros. Y el máximo es de 4.000 metros. 4 kilómetros. Muy grueso, ¿no? Si este hielo se deshelara todo, el nivel medio del mar aumentaría 63 metros. Todo estará sumergido en agua así. Al ver esto, podemos entender que Dios trató las aguas del diluvio de Noé de una manera muy maravillosa, ¿no? Y también, aquí dice, Él pone en depósitos los abismos. ¿Qué significa esto? Eso se puede decir que es una profunda fosa del mar. ¿Sí? Podemos decir así. Actualmente, la fosa más profunda del mundo es la fosa de las
Marianas, fosa de las Marianas, que está junto a la isla de Guam en el Océano Pacífico y su profundidad es de 11.000 metros. Ay, muy profundo, 11.000 metros. La altura del Monte Everest es de 8.848, ¿no? Entonces, si ese Monte Everest entra en la fosa de las Marianas, sobraría más de 2 kilómetros, ¿no? Así, debido a que esa fosa es muy profunda, puede guardar las aguas suficientemente bien, como dice la Biblia. Así Dios trató las aguas del diluvio de Noé muy asombrosamente. Busquemos la Biblia, Salmos 104, versículos 6 al 9. Salmos 104, versículos 6 al 9. Aquí les leo. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Y tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Este versículo significa que el agua que cubría toda la tierra se retiró al lugar que Dios ha fundado, el cual es el hielo y la fosa cuando Dios lo ordenó. Con este proceso podemos saber que los montes subieron y los valles descendieron. La Biblia explica así muy exactamente, ¿no? Y así fue formada nuestra tierra con la forma de ahora, teniendo las cordilleras y fosas, ¿no? A través de esto podemos entender muy fácilmente por qué los fósiles de conchas y peces salieron de las altas montañas, ¿no? Que todos estos hechos se hayan cumplido exactamente como están escritos en la Biblia y que todo resulte ser verdad es una prueba muy cierta de que la Biblia es verdad y que Dios está vivo. Es muy importante, ¿no? Para las personas que todavía no pueden creerlo, entonces Dios preparó una prueba muy segura. Si el arca de Noé existiera hasta ahora, ¿lo creerían ustedes? Aquí la Biblia dice así. Vamos a buscar Génesis capítulo 8, versículo 4. Génesis 8, 4. Génesis capítulo 8, versículo 4. Si lo tienen, leamos juntos. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Aquí la Biblia dice así. ¿Dónde reposó el arca? La Biblia dice, ¿dónde reposó el arca? En el monte Ararat, dice, ¿no? Entonces, pensemos, si este asunto no es verdad, no podría poner así en la Biblia con la fecha y el lugar exacta. Sí, pensemos. Si esa es una mentira, entonces la Biblia podría ser rechazado como una mentira, ¿no? Debido a que este asunto había ocurrido realmente, se pudo estar escrito así, detalladamente, con la fecha y el lugar exacto. ¿Por qué?
Esta es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ahora, nosotros solamente tenemos que ir al lugar escrito en la Biblia y verificar si hay esa arca o no. Entonces, ¿dónde reposó el arca? En el monte Ararat, dice. ¿Sí? Aquí, sobre los montes Ararat. Mire, si vemos aquí, en este mapa, el monte Ararat se ubica en la frontera de Turquía y Rusia, ¿no? Este monte Ararat realmente existe hasta ahora. El arca de Noé está sepultada en el monte Ararat a una altura de 5.165 metros. Encontraron el arca a una altura de unos 5.000 metros del monte. El explorador francés Fernando Navarra cortó una pieza del arca cuando subió el monte Ararat. Y también de un satélite ha sacado estas fotos. Esta es una prueba muy decisiva, ¿no? Esto es un periódico de Hong Kong. En el 2010, científicos cristianos de Hong Kong y científicos de Turquía subieron al monte y encontraron al arca. Vamos a ver sobre esta noticia. Bueno, cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Yeah. 嗱，我見到兩邊都係牆係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嘅。呢個都係順口位嚟嘅。見到嘅咧就係一條木嘅樓梯，呢度係一條木嘅樓梯，聽唔聽到有木聲？好，嗱，我睇大家再望上去上邊，見唔見到一條木？呢度一條木，呢度嗱一條差唔多成2-3米嘅長木。El diluvio de Noé es la verdad históricamente y
arqueológicamente también. Entonces, ahora veamos otro hecho histórico está escrito en la Biblia. Vamos a buscar Génesis capítulo 11, versículo 1 al 5. Génesis 11, versículo 1 al 5. Aquí les leo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Hasta aquí. Poco después de experimentar el diluvio, los humanos muy lamentablemente volvieron a corromperse otra vez. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, de quienes la humanidad comenzó de nuevo. Y había un hombre llamado Nimrod, uno de los descendientes de Cam, y centrándose en él, la gente se reunió en la tierra de Sinar y construyó una torre contra Dios. Esto es el contenido, lo que leímos ahora, ¿no? Dios ordenó que los humanos vivieran esparcidos por la tierra. Así ordenó, así mandó a las personas. Pero ellos rompieron ese mandamiento y construyeron una torre alta para resistirse a Dios, de acuerdo con la voluntad del hombre. Eso fue la torre de Babel. Mire, como dice este versículo, el que momento la humanidad tenía una sola lengua, por eso la comunicación era muy fácil y libre entre las personas. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Por lo tanto, compartieron sus pensamientos y las opiniones de los hombres libremente y buscaron una forma de oponerse a Dios, muy lamentablemente. Así que Dios intervino de la manera sobrenatural y dividió el idioma y la raza. A partir de ese momento, surgieron los idiomas extranjeros y la humanidad se esparció por todo el mundo. Todavía, para mí el español es muy difícil, ¿no? Si no hubiera la Torre de Babel, no habría estado tan cansado. Sinceramente, odio a Nimrod, sinceramente. Lingüísticamente, se dice que el lengua humano se originó a partir de una sola raíz, lingüísticamente. Ahora, se revela que este es el resultado de estudio lingüísticos y antropológicos al margen del tema de la religión. Los antropológicos coinciden en que la civilización humana comenzó en la
región Mesopotamia. Es decir, la humanidad estaba esparcida a partir del lugar donde se construyó la Torre de Babel. Esto es exactamente igual a lo que dice la Biblia, ¿no? Además, arqueológicamente, la existencia de esta Torre de Babel ya ha sido confirmada a través de diversos descubrimientos. Se descubrieron unos documentos y las tablas de tierra así que afirman que existió la Torre de Babel y también el lugar donde se construyó. Vamos a ver un video sobre esta Torre de Babel. ¿Dónde está la Torre de Babel? Entre el siglo XVI y los inicios del siglo XX, numerosos viajeros y exploradores occidentales fueron a Mesopotamia y se esforzaron en localizar el famoso edificio. Algunos propusieron ubicarla en Afarkud, al oeste de Bagdad, otros, en Borsippa, en las proximidades de Babilonia. Solo las excavaciones arqueológicas permitirían establecer la verdad. Las pruebas arqueológicas. Babel. En 1913, el arqueólogo alemán Robert Koldewey descubrió finalmente la ubicación de la torre. Su base es un cuadrilátero de 91,55 metros por lado. Su centro, que es la parte más antigua, está formado por un núcleo de ladrillos crudos, cuya altura fue aumentada en tiempos de Nabopolassar y Nabucodonosor y que fue cubierto de un nuevo paramento de ladrillos cocidos. Las excavaciones han dejado a la vista 3 escaleras, 2 laterales y una central, esta última perpendicular a la estructura del edificio. El testimonio de los textos antiguos. Misterios. Estas reseñas han sido apoyadas por textos antiguos, como el relato de Heródoto y sobre todo la tablilla llamada, de Les Agiles, conservada en París en el Museo del Louvre, copiada en el año 229 antes de nuestra era de un documento antiguo que describía el estado de la torre. De una altura de aproximadamente 90 metros, el edificio piramidal tenía 7 pisos, hechos de muros con resaltos, sin duda verticales. El último piso tenía instalaciones para el culto, adornadas con ladrillos esmaltados azules, imitando el color del cielo. Así la Biblia da testimonio de estos hechos históricos. A medida que avanza la ciencia y la tecnología modernas, se descubren más y más evidencias de la Biblia, lo que demuestra aún más que esta Biblia es la palabra de Dios. La evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios es tan numerosa que incluso si hablo toda la noche no podría llegar a decir todo. ¿Por qué? La Biblia es la verdad misma, ¿no? Así, Dios creó este mundo y continúa gobernando la historia de la humanidad. Busquemos en la Biblia, Salmos 103, versículo 19. Salmos 103, versículo 19. Aquí, Salmos 103, 19. Si lo tienen, leamos juntos. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. El trono del reino de Dios está en el cielo. Está en el cielo. Dios gobierna de una manera totalmente diferente al trono humano en la tierra. Totalmente diferente. Él, Dios, no gobierna a este mundo como un presidente de un país de esta tierra. No. Dios no es un presidente. No es un hombre. El principio del gobierno de Dios es la justicia. Justicia y el amor. La Biblia explica sobre esto. Busquemos la Biblia. Salmos 89, versículo 14. Salmos capítulo 89, versículo 14.
Este versículo es muy importante. Salmos 89, versículo 14. Si lo tienen, leamos juntos. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. La Biblia dice así. La justicia aparece como un juicio por el pecado. Hemos visto el contenido del diluvio de Noé y la torre de Babel hasta ahora. Pero debemos recordar que todos fueron juicios de Dios hacia los humanos desobedientes. Sí. Juicio. Tenemos que recordar esto. Esto es el principio de gobierno de Dios. ¿Por qué? Estos acontecimientos representan bien acerca del principio del gobierno de Dios. Así que debemos recordar que si vivimos dando la espalda a la voluntad de Dios, desobedeciendo, ciertamente habrá un juicio despiadado. Esta es la justicia de Dios. Busquemos un versículo muy importante. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7. Este versículo también muy importante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7. Si lo tienen, leamos juntos. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este versículo es muy importante. Aquí la frase, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquí dice así. Esto se refiere al diluvio de Noé. Es decir, Dios está dando una advertencia de que está guardando al mundo para juzgarlo con fuego, ¿sí? Juzgarlo con fuego, tal como juzgó a la humanidad a través del diluvio de Noé. Una advertencia esto. Es muy importante. ¿Por qué aconteció el diluvio de Noé? ¿Por qué? Por el pecado, ¿no? Por el pecado. Como en el tiempo del diluvio de Noé, nuestra época también está llena de muchísimos pecados. Sí, muchísimos pecados. Comparando con la época del diluvio de Noé, parece que ahora mucho más peor. Demasiado. Muchísimos pecados tenemos. Cada día aumentan los crímenes crueles, ¿no? Salen todos los días estas noticias, ¿no? La familia, que es la unidad más básica del amor, se está derrumbando, ¿sí? Se está derrumbando rápidamente. Escuchamos esta historia, esta noticia en nuestra época, ¿no? Y es en nuestra época cuando los valores universales, ¿sí? Valores universales, fundamentales y de sentido común de los humanos se van al contrario por completo, ¿sí? Es cierto que vivimos en una época muy extraña donde al mal se le llama bien y al bien se le llama mal, ¿no? Esta es nuestra época muy mala, en la que los humanos destruyen
el orden y las leyes que Dios creó básicamente, como la clasificación, ¿sí? Como la clasificación de hombres y mujeres, ¿no? Dios está diciendo que por estos pecados ciertamente nos juzgará, ¿sí? Nos juzgará. Muy justo, ¿sí? Esto es el principio de gobierno de Dios. Que los hombres hayan sido castigados por estos pecados y que ese acontecimiento esté escrito en la Biblia significa que el que en el futuro ciertamente serán juzgados los hombres por estos pecados también. Si esa es palabra de Dios creador, no debe ser mentira, ni tampoco es necesario que sea una mentira, ¿no? La Biblia 100% verdadera no se está advirtiendo así. Aquí, San Lucas capítulo 17, versículo 29. Aquí, miremos la pantalla. San Lucas 17, versículo 29. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Abajo, Segunda de Pedro capítulo 2, 6, les leo. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. La Biblia explica muy exactamente sobre este juicio, ¿no? En el pasado, habían unas ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Ese era un lugar lleno de pecados, como nuestra época de ahora. Aquí, Dios está diciendo que juzgó a esa ciudad con fuego y azufre, y la convirtió en un ejemplo. Sí, es muy importante. En un ejemplo para las generaciones futuras, para nosotros. Aquí, la palabra ejemplo se refiere a una muestra, ¿no? Una muestra. Que exista una muestra significa que hay un objeto original, ¿no? O sea, una verdadera entidad, ¿sí? Entonces, un ejemplo es solo un pequeño modelo, nada más, ¿no? Habrá verdadero, ¿sí? Es decir, este versículo significa que Dios juzgó a Sodoma y Gomorra como un modelo para enseñarnos que habrá un verdadero juicio de Dios con fuego en el futuro. Tenemos que recibir este versículo, esta palabra, muy seriamente. Busquemos la Biblia, Génesis capítulo 19, versículo 24, 25. Génesis 19, versículo 24, 25. Aquí les leo. Entonces, Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el futuro de la tierra. Este acontecimiento también fue un hecho histórico que verdaderamente sucedió. Debido a que era un hecho verdadero, podemos confirmarlo buscando las evidencias. Hay muchas evidencias, se quedaron ahí, las
las cuales fue juzgado por fuego y azufre. Mire, este tipo de azufre de alta pureza aún permanece en muchas partes de la ciudad. Vamos a ver un video sobre esto. Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, nos dice: todavía quedan los restos de ese fuego divino y las huellas de las 5 ciudades están todavía para ser vistas. Conduciendo por la carretera de la costa del Mar Muerto en Israel, uno puede ver formaciones peculiares que son de un color más claro que el terreno circundante. Estas son las ciudades de la ceniza destruidas por la ira de Dios. Como se menciona en la Biblia, esta es un área desolada donde no crece nada. Extrañas anomalías pueden verse aquí, como estas frágiles capas de materiales que se desintegran cuando se tocan. Los edificios de piedra caliza en las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron transformados totalmente en cenizas por el fuego consumidor del Señor. Mirando por las calles de la ciudad, uno puede notar formas hechas por el hombre que no se encuentran en la naturaleza. Este azufre se hace de sulfuro blanco monoclínico que se ha quemado y cocido a altas temperaturas. Es muy diferente del azufre natural que se forma en áreas geotérmicas. Se llevaron muestras a un laboratorio para su análisis. Demostraron ser bastante sorprendentes, ya que se encontró que las muestras eran 98% azufre puro, a diferencia de cualquier otro azufre encontrado en la Tierra. Este cocido de azufre puro es la marca celestial que ha sido dejada para mostrar al mundo que sin duda alguna, por órdenes del Señor, fueron destruidas estas ciudades pecadoras. Los críticos han dicho que el azufre es de actividad volcánica, pero ese tipo de sulfuro rómbico es de solo 40% de azufre y es de una forma cristalina, a diferencia del blanco, que es en forma compacta monoclínica, que se encuentra en las ciudades de ceniza en la actualidad. Las ciudades de Sodoma y Gomorra eran ciudades que estaban llenas de pecados obscenos, como el adulterio y la homosexualidad en ese momento. Si observamos las ruinas excavadas, podemos saber que la mayoría de ellos eran obscenos escritos, dibujos, estructuras e instalaciones obscenas y corruptas. Busquemos la Biblia. Judas, capítulo 1, versículo 7. Judas, capítulo 1, versículo 7. Aquí, Judas 1, 7, les leo: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí, la frase habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, esta significa que ellos tuvieron relacionados homosexuales, ¿sí? Homosexuales, que se desvía del orden y las leyes establecidas por Dios. Es gran pecado, ¿no? Entre mujer y mujer y entre el hombre y hombre, eso está totalmente equivocado y mal. Un pecado muy grande. En particular, en Sodoma y Gomorra habían muchos pecados sexuales como homosexualidad y adulterio. Pero pensemos, si miramos nuestra época, podemos saber muy fácilmente que hay muchísimos pecados sexuales también, como en Sodoma y Gomorra. De verdad, podría decir que ahora es mucho peor, mucho peor.
Dios advierte que ciertamente juzgará estos pecados y está diciendo que habrá juicio con fuego. Habrá juicio con fuego. Busquemos en la Biblia, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 12. Esto también muy importante. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 12. Aquí les leo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Como no debéis vuestros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y presurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hasta aquí. Aquí, el día del Señor, dice, el día del Señor se refiere al día de la segunda venida de Jesús. Y ese día sí o sí vendrá algún día en el futuro. Y este versículo nos está advirtiendo que ese día un juicio muy cruel y terrible vendrá sobre aquellos que le dieron la espalda a Dios y rechazaron el amor verdadero de Dios. Está advirtiendo para nosotros. Aquí podemos decir que el elemento es la unidad más pequeña que forma una materia, ¿no? Y aquí la frase, los elementos ardiendo serán deshechos, dice. Esta frase se refiere a que el elemento más fundamental que compone la materia se dividirá, sí, se dividirá. Es decir, eso se refiere a la fisión nuclear, sí, fisión nuclear. Es muy importante, fisión nuclear. El núcleo originalmente no se está dividido, sí, no se está dividido. Sin embargo, cuando se divide a la fuerza, sale una tremenda energía, sí. Tremenda energía. Mire, esto es la explosión nuclear. Podemos decir así. La explosión nuclear. Es decir, este versículo coincide con el principio de la explosión de la bomba nuclear. Un contenido muy serio, ¿no? En otras palabras, podemos decir que este versículo nos advierte que la humanidad será juzgada con una explosión nuclear en el día del Señor. El arma más poderosa que tiene la humanidad hasta ahora es la bomba nuclear. Sí. Y se dice que si todas las bombas nucleares del mundo detonaran al mismo tiempo, la Tierra se quemaría más de 100 veces. Más de 100 veces. Terrible, ¿no? Miren, la humanidad ya tiene 16,000 bombas nucleares. Demasiado mucho, ¿no? La escena del
juicio final de la humanidad aparece en el libro de Ezequiel, Zacarías y Apocalipsis, etc. Si vemos las descripciones acerca de esto, dice que 1/3 de la humanidad morirá en un instante. Y también dice que la piel, los ojos y la lengua se corromperán estando de pie. Sí, dice así. Aquí, Zacarías 14, versículo 12, describe así, como esta escena. Zacarías 14, 12, les leo. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. La Biblia describe muy detalladamente sobre esta escena, ¿no? Cuando una persona muere, se pudre mientras está acostado, ¿sí? Esto es normal y algo muy obvio, ¿no? Pero al ver este versículo podemos entender que esa no es una escena de una guerra en la época del Antiguo Testamento. Mire, al ver la frase aquí, estando ellos sobre sus pies, dice, estando ellos sobre sus pies, también podemos entender que eso es un acontecimiento momentáneo, ¿sí? Momentáneo. Entonces, podemos saber que Dios reveló esa escena de la última guerra nuclear a los profetas para registrarla en la Biblia. Sí. Además, cuando realmente ocurre una explosión nuclear, se dice que se pudre primeramente desde el lugar con más humedad del cuerpo. Pero, pensemos, los ojos, la lengua, son las partes más húmedas del cuerpo por parte de afuera, ¿no? Los contenidos que solo podrían ser revelados a través de la ciencia moderna, ahora ya están escritos en la Biblia hace 2400 años. Por lo tanto, podemos decir que eso es una prueba muy clara y cierta de que esta Biblia es la palabra de Dios. Es muy importante. Vamos a ver un video sobre bomba nuclear. Vamos a ver juntos.
Ciertamente, Dios juzgará este mundo conforme a su palabra con fuego de esa manera. Eso no es mentira, no es una broma. Hasta ahora hemos confirmado que la Biblia es verdad, ¿no? A través de numerosas evidencias, como la existencia del Espíritu, las creaciones y los hechos históricos, ¿no? Debido a que la Biblia es verdad, también es verdad que la humanidad estará destruida a ser juzgada por el juicio de Dios con fuego en el futuro. Eso no es una mentira. Busquemos la Biblia, San Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30. San Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30. San Lucas 17, 26 al 30. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Este versículo es muy serio e importante. Aquí dice que existe un día en el que aparecerá el Hijo del Hombre. Eso es el día del juicio de Dios. Juicio de Dios. Mire, la Biblia dice que el día del juicio será igual que la época de Noé y que la época de Lot. O sea, de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Aprendimos sobre este contenido, ¿no? Realmente ocurrió este acontecimiento. ¿Qué hicieron los hombres hasta el día en que Noé entró al arca? La Biblia dice, comieron, bebieron, se casaron y se dieron en casamiento, ¿no? Sodoma y Gomorra fue juzgado con fuego y azufre hasta el día en que fueron juzgados con fuego y azufre. Comían, bebían, compraban, vendían y construían. La Biblia dice así. Entonces, pensemos. ¿No es algo extraño? Aquí no hay nada que diga que murieron por haber pecado en este versículo. No dice que murieron mientras robaban, mataban y adulteraban, sino que mientras que comían, bebían, se casaban. ¿Cómo piensan ustedes? Nosotros también hacemos esto, ¿no? Pero aún así, Dios los juzgó. ¿Cuál es la razón? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque ellos no tenían ningún interés sobre sus espíritu y Dios. Por supuesto, ellos cometieron muchos pecados, pero además, ellos no tenían ningún interés sobre sus espíritu y Dios. No tenían interés en el cielo, infierno, juicio y salvación, ¿no? Sus intereses solo eran comer bien, vivir bien y ser exitosos. Ellos gastaron toda su vida en disfrutarse hasta el día de juicio. Las personas
de nuestra época son iguales. Son iguales a las de la época de Noé y de Lot. Pensando, ¿qué comeré hoy? ¿Qué será divertido hacer hoy? Pensemos. ¿Cómo ganaré más dinero? ¿Cómo compraré y venderé? Todos estos son de problemas de este mundo, ¿sí? No relacionado con Dios. Gastamos toda la vida en comer, beber, casarse, disfrutando, y por eso perdemos la oportunidad de resolver el problema del espíritu y de la muerte. Pero deben saber que en la época de Noé y de Lot, las personas murieron por esa razón. Eso no es mi palabra, la palabra de Dios. La Biblia dice así, ¿no? La palabra de Dios no miente y no es necesario mentir. La Biblia no es un cuento infantil. Como les dije antes, no deben ser engañados en su vida. Su vida no fue preparada en el mundo para comer, beber y casarse. No. Si viven así y les llega la muerte, entonces comprenderán que fueron engañados. Dejamos todo antes de la muerte. Sí. No podemos llevarnos nada. Cuando envejecemos, enfermamos y morimos, sabemos que todo esto es en vano. Sí. Entonces, comprendemos que la vida no es para comer, beber y disfrutar, sino para prepararnos para el mundo eterno. Hay el mundo eterno. Este seminario de la Biblia es para ustedes. Es para ustedes, es para este propósito. Ojalá que sepan lo que después de la muerte existe el cielo y el infierno por medio de este seminario. Eso no es una broma, sino palabra de Dios. Y también conozcan la forma de nacer de nuevo y reciban la salvación verdaderamente. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios, gracias por guiarnos ante tu palabra. Durante este tiempo, ayúdanos para que entendamos tu palabra correctamente. A través de la Biblia, ayúdanos para poder conocer exactamente acerca del amor de ti y misericordia eterna. Por favor, guíanos y protégenos para que podamos encontrarnos nuevamente sin ningún problema en la próxima clase. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias. Nos vemos mañana.